Hola a todos, mi nombre es Valentina Gómez y les quiero dar la bienvenida a Café CBOB, un podcast que trata de temas de salud y educación con expertos hispanohablantes en esas áreas. Este podcast se los ofrecemos la Fundación Children Beyond Our Borders, una organización sin fines de lucro que trabaja para eliminar barreras a la educación y proveer una base para mejorar la calidad de vida de niños vulnerables en el condado de Alachua, como también en Latinoamérica. El día de hoy vamos a tratar de un tema que está afectando a nuestra comunidad: el trastorno crónico artrosis y otras enfermedades degenerativas de la cadera y rodilla. Para hablar de este tema nos encontramos en los estudios de Tu Fiesta Media con el invitado del día de hoy, el doctor Hernán Prieto. Bienvenido, doctor Hernán. Hola Valentina, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por venir. El doctor Prieto creció en Colombia y obtuvo su título de médico en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, antes de completar su residencia en cirugía ortopédica en la misma y sus becas de investigación en el Instituto Ortopédico del Hospital Mercy, ubicado en Miami, Florida. Tenía más de 7 años de experiencia en ortopedia y atención de traumatismos antes de venir a los Estados Unidos en el 2012 para completar su beca de formación en cirugía reconstructiva de extremidades inferiores para adultos en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, seguida de oncología musculoesquelética y artroplastía e articulaciones para adultos y reconstrucción en la Universidad de la Florida en Gainesville, Florida. La práctica clínica del Dr. Prieto se enfoca en el reemplazo articular primario, de revisión y procedimientos complejos de reconstrucción alrededor de la cadera y la rodilla, incluida la cirugía de preservación de la cadera. También es autor de varias publicaciones científicas y su pasión y excelencia en la investigación de alta calidad son notables y han lanzado el Departamento de Artroplastía de la Universidad de la Florida al escenario internacional. De nuevo, doctor Prieto, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias Valentina por la invitación y gracias a toda la Fundación por esta oportunidad. Claro que sí. Bueno, vamos a empezar de una a hablar del tema, que vamos a empezar con la artrosis. ¿Qué exactamente es esta enfermedad? La artrosis es una condición que afecta las articulaciones. Cualquier articulación del cuerpo se puede degenerar, se puede desgastar y básicamente es cuando el cartílago articular se empieza a desgastar por varias razones, por múltiples razones, y la enfermedad pues progresa con el tiempo y pues puede llegar a comprometer la función de esa articulación. No solamente es la cadera, no solamente es la rodilla, puede haber artrosis en las manos, en los codos, en el hombro, pero me enfoco yo principalmente al manejo de la artrosis y otras condiciones que afectan la cadera y la rodilla. Muy bien. ¿Y esta enfermedad, cuál es la población que afecta principalmente? Principalmente afecta a las pacientes por encima de los 60 años. Okay. ¿Sí? Sin embargo, cada vez vemos problemas de artrosis también en poblaciones más jóvenes, por secundario a otro tipo de enfermedades también. ¿La artrosis también puede ser efecto de alguna actividad específica? Por ejemplo, si alguien está más involucrado en deportes, ¿es más posible que desarrollen artrosis o no? Hay deportes que representan alto impacto articular y sí pueden acelerar el proceso degenerativo cuando hay un factor predisponente. Ok. Sí. ¿Y qué tipos de factores predisponentes pueden acelerar el desarrollo de la enfermedad? Bueno, mira, hay que diferenciar un poco la artrosis. Cuando hablamos de artrosis primaria, básicamente es la enfermedad degenerativa, cuando la articulación se desgasta por el uso. ¿Sí? Okay. Sin embargo, hay factores, por lo menos pacientes que tienen algunos malalineamientos en las extremidades. Okay. Son esas personas que tú ves en la calle que tienen las enfermedades, las piernas con las rodillas mal alineadas, etcétera, que pueden predisponer a problemas de artrosis más temprana. Hay otros casos donde la artrosis se desarrolla secundario a otras enfermedades. Por ejemplo, la artritis reumatoidea, el lupus. Hay otro tipo de enfermedades que pueden afectar también las articulaciones, ¿sí? Y caen dentro de ese grupo de la artrosis. En el español, de verdad tenemos hay una diferencia entre la artrosis y la artritis, ¿sí?
Entonces, y creo que tú lo vas a tocar un poco más adelante. Entonces, más adelante voy a explicar un poco eso. Pero sí, hay ciertos, volviendo a tu pregunta inicial, hay ciertas actividades deportivas, los deportes de alto impacto articular, que pueden acelerar el proceso degenerativo. Ok, muy bien. Entonces ahorita vamos a hablar sobre cómo se presenta esta enfermedad, cuáles son sus síntomas y cómo debe saber alguien que es posible tener esta enfermedad y a qué hora de ir a un especialista a ver si lo diagnostican. El síntoma más común es el dolor. Okay. Es cuando el paciente empieza a presentar dolor que se asocia con las actividades físicas, el caminar, el subir o bajar del carro, el subir o bajar escaleras, y el dolor es habitualmente localizado en el área de la cadera o en el área de la rodilla, ¿sí? Además del dolor, ocasionalmente también se asocia con otros síntomas como inflamación o sensaciones como de crepitación. Los pacientes describen como que hay un crépito o un resalto en las articulaciones, ¿sí? Pero esos son los principales síntomas. Obviamente el dolor es el que más predomina y eso es lo que lleva a muchos pacientes a consultar al médico. Okay. ¿Y cómo un paciente puede determinar o hay alguna diferencia entre el dolor que alguien puede estar experimentando por artrosis en comparación a una artritis o otro tipo de condición de las articulaciones? Realmente el dolor puede ser el mismo, ¿sí? Puede haber unos cambios en el patrón del dolor, ¿sí? En la localización. El dolor de la artritis, como mencionaba, es un dolor habitualmente localizado a la articulación. Sin embargo, hay casos en donde se irradia a otras partes de la extremidad. Por ejemplo, pacientes que tienen realmente el problema de base es en la cadera, pero ellos refieren el dolor a nivel de la rodilla. De la rodilla. ¿Sí? Y van al médico, el médico hace evaluación de la rodilla, las radiografías de la rodilla son absolutamente normales y con un examen físico se comprueba que la patología está en la cadera, ¿sí? Esto no es muy común, pero suele también suceder. Okay. ¿Y cómo es el proceso de diagnóstico de la artrosis? Básicamente es con una buena historia clínica, ¿sí? Conociendo los síntomas por parte del paciente, un buen examen físico y con una radiografía simple. Básicamente con esos tres elementos podemos hacer un diagnóstico de la artrosis y de la severidad de la artrosis. Muy bien. ¿Y nos puede hablar un poquito sobre los diferentes niveles de severidad de esta condición? Sí. La artrosis es una enfermedad que es progresiva, que inicia poco a poco, de forma insidiosa y que progresa en el transcurso de los años. Muy ocasionalmente progresa en cuestión de meses o días, ¿sí? Entonces, habitualmente, como lo decía anteriormente, empieza con dolores leves. El paciente a veces va a la farmacia, toma medicamentos, el dolor se va haciendo más incapacitante, es decir, el paciente tiene que dejar de hacer sus actividades físicas, ya para ir al supermercado a hacer las compras ya le molesta, a veces necesita utilizar un bastón, etcétera. Y ahí es cuando habitualmente llega a su médico de cabecera, quien inicia el proceso de investigación y de diagnóstico, ¿sí? La clasificación de la severidad principalmente es radiográfica y se basa en el compromiso de qué tanto el espacio articular se ha afectado, qué tanto cartílago se ha degenerado y otros hallazgos secundarios como la presencia de calcificaciones, de cambio en la morfología, en la anatomía de la articulación. Y bueno, ya en casos severos pues la articulación está totalmente colapsada, no hay espacio articular y clínicamente son casos donde no hay movilidad tampoco en la articulación. Okay. ¿Qué tipo de actividades recomienda usted que un paciente sea ya diagnosticado con artrosis o que esté experimentando este tipo de dolor? ¿Qué pueden hacer para tratar de aliviar ese dolor o simplemente lograr hacer las actividades de su día a día? Esa es una muy buena pregunta porque en las etapas iniciales hay muchas cosas que sí podemos hacer para tratar, no de curar, porque no existe una cura, pero por lo menos
de atrasar y de enlentecer ese proceso degenerativo. Cosas, digamos, desde el punto de vista de los hábitos que tenemos es tratar de tener un peso adecuado, ¿sí? Okay. Sabemos que el sobrepeso y la obesidad son factores que ayudan a acelerar el proceso degenerativo, que no ayudan para nada en este tipo de casos, ¿sí? Entonces, claro, que el paciente se mantenga en un peso adecuado, que tenga una buena nutrición, que desde el punto de vista de actividades físicas, tratar de evitar las actividades de alto impacto articular. Básicamente correr, saltar, jugar baloncesto, fútbol. Esas son actividades que realmente afectan las articulaciones. Representan un alto impacto articular y pueden no ser bien toleradas por los pacientes. Por otro lado, hay otras actividades que son mucho más amigables con las articulaciones, como son la bicicleta, donde obviamente todo el peso está soportado por la silla, pero a la vez el paciente o la persona puede trabajar en la movilidad, en fortalecer las articulaciones. O actividades como la natación es muy saludable desde ese punto de vista. Claro, y de bajo impacto. Y de bajo impacto articular. Entonces, asociado a los cambios del estilo de vida, el tabaquismo, el fumar también es un factor que afecta de forma nociva pues las articulaciones y los huesos también. Entonces tratar de tener un estilo de vida adecuado. Esas son como las cosas que las personas pueden hacer. Muy bien. Y en nivel de tratamiento médico, ¿cómo lucen los tratamientos cuando ya el paciente está diagnosticado? Cuando el paciente se le hace el diagnóstico de la artrosis, y de nuevo estoy enfocado más que todo a la artrosis degenerativa, ¿sí? Uh-huh. El manejo inicial es con medidas no quirúrgicas, okay, ¿sí? Como lo que mencionaba anteriormente, cambios en el estilo de vida, pero también con ciertas, medicamentos que se pueden conseguir en la farmacia de forma fácil, como los antiinflamatorios, el acetaminofén, etc. También se pueden realizar cuando los síntomas son un poco más severos e interfieren más con la actividad de los pacientes, las inyecciones dentro de las articulaciones, inyecciones de cortisona, que es básicamente un antiinflamatorio, o inyecciones de ácido hialurónico, que es como una viscosuplementación, okay, ¿sí? Y eso puede ayudar en estadios tempranos, en estadios iniciales, para el manejo de la artrosis. Ya la artritis, digamos, cuando la enfermedad es secundaria a otra condición inmunológica como la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso, etcétera, ya el tratamiento va también de la mano del tratamiento médico de esa condición, ¿sí? Okay. Que ya habitualmente es un reumatólogo, un especialista en reumatología, quien orienta el tratamiento con medicamentos que ayudan a modular el sistema inmunológico del paciente, porque eso es una condición, digamos, la artritis reumatoidea, en donde el sistema inmunológico del individuo ataca sus propias articulaciones. Entonces el reumatólogo genera un tratamiento donde ayuda a modular esa respuesta inmunológica para mejorar los síntomas. Muy bien. Y entonces, para cerrar el tema de artrosis, ¿cuáles serían sus recomendaciones para un paciente que está sufriendo de esta condición? Recomendaciones, bueno, además de tener en cuenta los cambios en el estilo de vida, iniciar con el manejo conservador, con el manejo no quirúrgico. Llega un momento en que la enfermedad sigue progresando al punto que afecta el estilo de vida, y ahí es cuando nosotros, los cirujanos ortopédicos, podemos ayudar a los pacientes cuando ya esas medidas no quirúrgicas ya no son útiles. Entonces, y está indicada una cirugía como la que solemos hacer, un reemplazo articular, pero básicamente la recomendación es esa, ¿no? Buscar ayuda, tratar de asesorarse y guiarse por un grupo médico adecuado. Muy bien. Entonces vamos a hablar ahorita de otras enfermedades degenerativas de la rodilla y cadera. Vamos a hablar de prevención primero. ¿Cómo puede alguien lograr prevenir este tipo de condiciones? Realmente no hay una buena forma de prevención.
Okay. Sí, desafortunadamente no existe una buena forma de prevención para la artrosis o para las artritis, sí, excepto lo que ya mencioné anteriormente de los cambios en el estilo de vida. Muy bien, ¿y es posible que alguien que esté más activo en estos deportes de alto impacto a las articulaciones sean más susceptibles a condiciones degenerativas? Sí, si digamos, en el caso de la cadera, ¿cierto? Hay una condición que se llama el pinzamiento femoroacetabular, donde básicamente es una alteración anatómica en la articulación de la cadera. Si ese individuo hace más deportes de impacto, fútbol americano, fútbol, soccer o ese tipo de cosas, pues va a desarrollar más rápido esa condición. ¿Y hay algo que deben tener en mente estas personas que participan en deportes de alto impacto? Again, usted dijo que no hay como una forma de prevención, pero ¿hay alguna manera de disminuir la probabilidad que desarrollen este tipo de condiciones? No realmente. Digamos, en términos generales, no. La respuesta sería no. Hay situaciones muy específicas, muy puntuales, de personas, por decir algo, a nivel de la rodilla, de nuevo, que tienen ese mal alineamiento, que es lo que en nuestros países, en Latinoamérica, llaman, se me olvidó el término, bueno, que son como cascorbos o garetos, etcétera. Excúsenme, pero ese es el término popular, ¿sí? Nosotros lo llamamos genu varu o genu valgo. Entonces, en ese tipo de deformidades, si es una persona joven que no tiene cambios artrósicos, se pueden hacer cirugías para corregir el mal alineamiento y preservar la articulación y que pueda prevenirse la artrosis. Muy bien. Y entonces, ¿qué tratamientos médicos o no médicos se pueden usar para tratar las enfermedades degenerativas aparte de la artrosis? Desde el punto de vista médico, básicamente es lo que te decía, es para el manejo sintomático, el uso de antiinflamatorios como el ibuprofeno, el naproxeno, etcétera, o el acetaminofén también, es básicamente para mejorar los síntomas. También las personas a veces preguntan por la glucosamina, el condroitina y glucosamina, que es más un suplemento nutricional. También puede ser útil en etapas iniciales, pero pues no hay una evidencia sólida que es realmente útil. O las infiltraciones articulares con el ácido hialurónico también. Muy bien, y entonces si gusta ahorita puedo hablar un poquito de los tratamientos quirúrgicos que se pueden usar para corregir este tipo de condiciones. Sí, ya esa es la última alternativa, digámoslo así. Okay. Ya cuando ya la enfermedad es severa, cuando ha progresado a estadios severos, cuando ya el cartílago se ha desgastado por completo y cuando los métodos no quirúrgicos ya han fallado y no proporcionan alivio al paciente. Entonces son las cirugías de reemplazos articulares, lo que conocemos como el reemplazo total de cadera, el reemplazo total de rodilla o también el reemplazo parcial de cadera o reemplazo parcial de rodilla, donde básicamente el principio es que se reemplaza ese cartílago que se ha desgastado por una articulación o parte de la articulación por un elemento artificial, una articulación artificial que está hecha de componentes como metal, titanio, polietileno, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que llamamos un reemplazo articular. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por hablar de este tema. Ahorita vamos a hacer unas preguntas más sobre su carrera profesional y me gustaría empezar por preguntarle qué lo atrajo a estudiar medicina y especializarse en este tipo de condiciones. Estudiar medicina, bueno, la vida mía fue un poco diferente. Yo, como lo mencionaste, yo nací y crecí en Colombia y bueno, siempre tuve como una pasión por ayudar a las personas, ¿sí? En particular me apasionó la ortopedia por lo dinámico que es, porque evoluciona de forma constante.
y porque realmente uno puede generar cambios significativos en la vida de los pacientes y de las familias, ¿sí? Significativos es que es un giro completo. Pacientes que están postrados en una silla de ruedas o en una cama, que no pueden salir y disfrutar sus vidas, y tenemos la oportunidad de ayudarlos. Claro. Y reasumen su vida normal, pueden volver a hacer deporte, pueden volver a caminar, disfrutar las caminatas con su familia, etcétera, ¿sí? Eso es lo que me ha apasionado y eso es lo que me llena, pues, a nivel profesional. Muy bien, y la última pregunta que me gustaría hacer es, usted ya como profesional, ¿qué le puede recomendar a un joven que está interesado en estudiar medicina o especializarse en ortopedia? Bueno, lo primero es que la decisión tiene que ser una decisión por vocación, porque a veces se encuentran casos en donde las personas toman las decisiones por satisfacer el deseo del padre, uh-huh, del abuelo, del amigo, por imitar a alguien más, o por otras razones, que es el dinero sí, otro tipo de cosas que no son realmente, no deben ser el fondo. Claro. ¿Sí? El fondo de elegir la carrera de medicina es vocación, es la vocación de ayudar a las personas, ayudar a los pacientes. Y cuando uno encuentra que eso le apasiona, número uno, lo disfruta, ¿sí? Y cuando uno disfruta lo que uno hace, lo refleja. Los pacientes, claro, van a sentir que ese médico definitivamente los trata bien, y va a tener éxito en lo que desea hacer. En pediatra, cardiólogo, cirujano, psiquiatra, en cualquier área de la medicina, va a tener éxito. Y yo creo que eso aplica, esos son consejos generales para cualquier profesión, ¿sí? Uno tiene que buscar lo que a uno lo apasiona, lo que a uno le gusta, y de ahí en adelante construir su carrera. Perfecto. En cuanto a en cuanto a medicina en particular, pues obviamente, uh-huh, antes de tomar la decisión, porque pues no es fácil, por lo menos en nuestros países, a veces estudiar medicina pues es difícil, no es claro, fácil acceder a una escuela de medicina. A veces es bueno tener la oportunidad de visitar médicos, de hacer shadowing, ¿sí? Uh-huh. Esa es una buena oportunidad, o hacer premédicos, preodontológicos, ese tipo de cosas, para definitivamente saber si eso le gusta, le apasiona, si es algo que realmente, porque finalmente es lo que uno va a hacer el resto de la vida, ¿no? Claro. Y bueno, ya encontrando eso, también buscar la oportunidad de hacer una diferencia, de sobresalir, ¿sí? De buscar oportunidades en investigación. Eso ayuda a, digamos, al candidato, al aplicante que está buscando una escuela de medicina o que está buscando hacer una especialización, ¿sí? Si ha hecho investigación, si ha dedicado parte de su tiempo en otras cosas orientadas en esa área, ayuda a mejorar, pues, los chances de que pueda ser tenido en cuenta. Claro, porque resalta más comparado a otros candidatos. Más. Sí. Bueno, doctor, sí, muchísimas gracias por esas recomendaciones y por compartir con nosotros sobre los trastornos de huesos, articulaciones y cartílago, como la artrosis y otras enfermedades degenerativas de la cadera y rodillas. Si tienen alguna pregunta para el doctor Prieto, les recomendamos que contacten al Departamento de Ortopedia en la Universidad de la Florida o pueden dejar un comentario en este video. Muchísimas gracias a todos por sintonizarse a este 5º episodio de Café CBOB. Los invitamos a seguirnos en nuestras plataformas sociales en @IamCBOB y @IamCBOB, y que nos dejen comentarios e ideas para otros temas de qué hablar en este podcast. Esperamos que nos vuelvan a sintonizar en las próximas 2 semanas. Muchísimas gracias.